siguiendo la exploración de los insertos personalizados, hace poco pude hacer un inserto personalizado para el juego Patchwork, que veamos si la cámara me acompaña, puedo mostrarlo bien. De todas formas tiene su video ya listo y subido al canal para que lo puedan apreciar. Estoy bastante conforme con el producto final, pero hay estas mejoras que se pueden hacer. Entonces, para seguir con este proceso y la inspiración, vamos a tomar las mismas ideas del inserto, pero aplicado esta vez a Terraforming Mars. Muchos más componentes, un desafío mucho mayor, pero vamos a asumirlo y espero no repartirme en el camino. Así que, inserto personalizado para Terraforming Mars. Vamos a usar los mismos materiales y principios que utilizamos en el anterior, el juego Patchwork, donde el protagonista va a ser este, que es el foam board, que si la cámara acompaña pueden ver ahí que funciona como la descripción que les comentaba ayer, que es una capa de esponja cubierta por dos capas, una arriba y otra abajo, de un material muy fino. Entonces esto es lo que vamos a estar cortando y vamos a estar utilizando para diseñar el inserto personalizado. Ahora, lo primero es revisar a qué le vamos a estar haciendo el inserto, porque Terraforming Mars es un juego que de por sí tiene muchos componentes separados en distintas bolsas, pero dentro no caben muy bien. Las cartas también pueden ir para allá, para acá. Estas piezas también de las ciudades y el bosque, entonces las bolsas no siempre acompañan mucho. Yo he improvisado con esto, pero que tampoco es el ideal para poder testar el dinero. Entonces yo creo que vamos a sacrificar vamos a hacer algo más personalizado, la redundancia. Estas cartas son para recordatorios y las cartas iniciales. Esto es que algunos incluso le ponen un inserto personalizado específicamente a un overlay, para poder jugar mejor, pero si tienen o no tienen, ahí ustedes van a tener que hacer la adaptación correspondiente, pero ahora les vamos a enseñar cómo hacerlo. El mapa, tablero central del juego, que no es muy grande, así que no va a ser mucho problema. Este es el material donde debiésemos trabajar. Ahora aquí tenemos que tomar una decisión, porque esto puede salir, no habría problema en que salga, pero es un elemento igual bonito de la caja, porque es la superficie de Marte y es Terraforming Mars. Entonces, por un lado podemos trabajar con este material o dejarlo fuera. Si lo dejamos fuera, vamos a trabajar solo con este, y después, ¿qué hacemos con este? Podría ser quizás la tapa de lo que va a ser después. Entonces no la vamos a botar ni a desperdiciar, pero aquí va a depender de ustedes, porque entrometerse a este nivel en un juego podría quizás después impactar en su precio de reventa, si es que quieren revenderlo en algún momento o algún día. Entonces esta es la parte fundamental y la decisión de lo que vamos a hacer. ¿Dejamos esto o no dejamos esto? Como este es un video más bien tutorial, vamos a dejarlo fuera, pero insisto, cuando ustedes hagan el suyo pueden decidir dejarlo dentro o dejándolo fuera, considerando sí algunos milímetros que va a utilizar este. Así que supongamos que vamos a dejar este fuera y vamos a utilizar esta caja, que es la parte de abajo. Fíjense siempre que sea la parte de abajo, fíjense siempre hacia qué lado van a trabajarla hacia ustedes, para que después no tengan inconvenientes. Entonces, lo principal es tomar nuestra regla metálica y tomar las medidas de la caja, que esta caja también es un cuadrado, entonces también nos beneficia harto en ese sentido. Y vemos que la caja mide casi 30 centímetros, 29 centímetros y medio en realidad. Confirmamos por el otro lado. ¿Cuánto mide aproximadamente? Exacto, 29 y medio. Si no tienen mucha seguridad, pueden tomarla del otro lado para hacerlo más firme y ahí calcular más o menos. De principio a fin son 29,3 centímetros. Por otro lado debiese ser lo mismo, y efectivamente es lo mismo, pero recuerden que tenemos aquí esta zona y esta zona que ya ocupa un par de milímetros, entonces debiésemos hacerlo, creo yo, de 29 centímetros en este cartón para poder después aplicarlo aquí de mejor manera. Así que vamos a eso primero.
Aquí entonces tenemos nuestro primer cuadrado. Vamos a confirmar que efectivamente se haya cortado bien. Estos pequeños bordes quizá un poco más ásperos los podemos limpiar después con el dedo, con una lija, de forma muy cuidadosa. Nuestra tapa, nuestra base, mejor dicho, perdón. Y vamos a hacer la prueba de fuego. Confirmamos que quepa, por ejemplo, no cabe muy bien por ninguno de los dos lados. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sacar algunos milímetros. Obviamente calcular más o menos cuántos son para no ir cortando de más. Pueden hacer una pequeña marca si gustan, intentarlo de la forma que ustedes quieran, pero mejor que sobre que falte. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quizá elegir alguna de las esquinas que no esté tan prolija y esa es la que vamos a sacrificar. Aquí estoy resolviendo una de las pequeñas dificultades que pueden aparecer si se fijan que hay algunos filamentos bien delgados, porque aquí el corte no fue completo. Entonces, como tiene estas tres capas, digamos, estas tres partes, a ver si se logra enfocar bien. Ahí, como tiene estas tres partes, son tres niveles distintos. Entonces quizás la primera parte la corta bastante bien, la espuma también, pero la tercera puede generar algunos problemas. Entonces no es la idea empezar a tirar esto porque después puede quedar muy mal visto estas piezas, por ejemplo. Entonces por eso estoy usando un cortador mucho más fino en el sentido de delicado, no fino de caro ni mucho menos, sino que es un cortador de una punta mucho más fina. Entonces me permite corregir de mejor forma esos pequeños errores que pueden ir apareciendo. Volvemos a probar entonces cómo va quedando y ahora, si se fijan, ya calza de forma perfecta. Ahí tenemos nuestra base. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una es más avanzada que la otra, pero vamos a hacerla simple solamente. Solo quiero comentarles que tienen la opción de poder hacer dos niveles distintos. Si quisiéramos hacer dos niveles distintos, tendríamos que hacer una segunda de estas bases para poder dejarla en dos niveles. Pensando que las paredes que vamos a hacer hacia arriba deben ser medidas aquí y ahora, y mide casi 7 centímetros, son 6 centímetros y medio. A lo que tenemos que descontarle un poco de medidas para el manual y para el tablero, si es que queremos dejarlos arriba. Si no, podemos pensar desde ya en, por ejemplo, hacer un primer nivel para el tablero y el manual, poner esta segunda tapa réplica de la que está abajo y ahí recién tomar la medida para poder después dejar arriba moneda y otras cosas más, pero es decisión de ustedes. Lo importante ahora es tener en claro dónde va a ir cada componente desde ya, porque si se arrepienten a mitad de camino van a perder material, que insisto no es muy caro pero tampoco es tan barato, así que debiésemos pensar desde ya cómo lo vamos a ir ordenando. Quizá si lo ordenamos en solo un nivel va a ser un poco incómodo dejar el tablero y el manual abajo, entonces lo que podríamos hacer es pensar en cómo poder ordenarlos aquí, todos los componentes. Quizá incluso estos dejarlos entre medio del manual para que no se pierdan ni se doblen, porque van a quedar mucho más cómodos aquí ahora. Así que debiésemos ir pensando, ¿queremos dos niveles o queremos solo uno? Quizá va a ser más bonito y más vistoso hacerlo en dos niveles. Porque si pensamos, estos por ejemplo podrían ir todos en una orilla, así, para que se vean bonitos. Después tenemos las cartas, que son dos montones, el básico y el avanzado. Podemos dejar un montón ahí y otro montón acá quizá. Dejar las monedas por este sector, estas cartas aquí. Y todas estas piezas aquí caben bien, entonces ahí uno ya va pensando más o menos qué subdivisiones va a hacer. Aquí podríamos dejar las monedas, la pieza de jugador inicial, pero quizá va a ser muy chico, entonces quizá las cartas podrían ir así, todas, no van a caber bien. Y así, estas son las decisiones que uno tiene que ir tomando. Entonces vamos a ir decidiendo más o menos cómo queremos hacerlo, porque lo que podríamos hacer después también es que cuando uno juega, deja la caja a un costado y va sacando aquí los materiales y las cosas para que no sea incómodo dejarlos encima de la mesa o tener que buscar pocillos, platos, cosas así.
Entonces quizá la idea de mantenerlo todo a la vista en un solo nivel sería mejor. Pero también está la opción de hacer 2 niveles y que sea desmontable, porque finalmente la idea también de esto es poder sacarlo y retirarlo, no hay problema. Así que vamos tomando decisiones. Veamos qué dice el resto de piezas también. Aquí tenemos estas otras piezas de océano, de minas y otras cosas más. Que pareciera no ser muy cómodo dejarlo. Quizá lo que podríamos hacer es dejar estas cartas junto con otras también. Dejar esto aquí, aunque tampoco necesitan mucho espacio estas, a diferencia de las cartas. Podríamos hacer quizás solamente una hilera grande para estas, para que no tengan que quedar tan apretadas. Hacemos entonces una división aquí, otra división acá. Que las cartas van a quedar muy sueltas si las dejamos así. Entonces debiésemos ir repensando cómo vamos a hacer este inserto. Quizá la idea de tener estas cartas aquí no es tan mala. Pensando que podríamos hacer una línea para acá, una segunda línea para acá, o bien dejar estas aquí. Ahí. Y aquí en este espacio tenemos espacio suficiente para las monedas. Entonces, claro, tenemos que hacer una línea para acá, otra línea para acá, pero hasta aquí solamente. Una hasta aquí, otra acá, y podría llegar a verse bien. Así tenemos una línea separadora aquí y otra línea separadora acá. Entonces, como consejo también, hacer un pequeño dibujito y un bosquejo para ver más o menos cómo queremos hacerlo y si es que va a resultar. En mi mente se ve bien, porque dejamos las monedas aquí, aquí y aquí, después el manual va a ir encima de esto, así que no necesitaríamos hacer la división en 2 paredes, alcanzaría bien con una, pero insisto, esto es enteramente su decisión. Y si se fijan, esto va saliendo en el camino. Vamos viendo cómo funciona y cómo va a resultar. Así que hagamos la prueba. Hubo una pequeña falla técnica, pero estamos de vuelta. Mientras estaba cargando la cámara, aproveché de cortar y pegar las otras 2 piezas restantes. Recuerden que estábamos con los 2 bordes de afuera, ahora pegamos los 2 bordes de adentro. Y si se fijan, quedó bastante bien, mejor que la vez anterior. Ahora piensen que la técnica se va a ir mejorando a medida que va avanzando el tiempo. El pegamento que estoy usando es este de rápida adherencia y mejor adherencia, entonces yo podría tomar este por una punta y no se va a despegar.
Esto podría seguirse pegando más aún, de hecho aún queda un poquito húmedo, pero ya pegó bastante bien. Entonces aprovechen también de tomar algunas medidas y replantear un poco la distribución. Entonces, como les mostré al principio, la idea era que tuviésemos desde el principio la noción de dónde va a ir cada pieza, cada compartimento, cada elemento, para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, en base a eso vamos a ir cortando las piezas que vienen después. Esto va a ir aquí. Entonces, por ejemplo, corté dos piezas de estas que miden aproximadamente los mismos 28 centímetros que mide la pieza acá al centro, para poder poner una aquí. Voy a dejar encima solamente por mientras, pero si se fijan ya se fija porque está bastante junto esto. Si la dejas ahí de mejor forma, también en la bolsa abajo quedaría mucho mejor incluso. Y tomé aquí algunas medidas y vamos a dejar una de estas cada 5 centímetros. Entonces esta va a quedar aquí, esta está a los 10, esta va a quedar aquí a los 15, esta va a quedar aquí a los 20, y ahí vamos a tener una distribución mucho más pareja y mucho más bonita. Y aquí van a ir las monedas, 1, 2, 3 espacios para las monedas. Estas piezas de uy, se me fue el nombre. Vegetación y ciudades. Aquí van a ir las otras, aquí vamos a hacer una pequeña separación. Y vamos a hacer también una pequeña separación distinta para las cartas, porque piensen que después uno quiere poner su mano aquí y sacar las cartas. Vamos a hacer algo distinto. Aquí también a este podríamos haberle dejado menos espacio, pero la idea es meter la mano cómodamente para poder sacar las piezas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser meter esto a la caja y ahí empezar a pegar esto, para que esto tenga mucha más firmeza. Ya tenemos las divisiones principales en nuestro inserto personalizado. Si se fijan, quedó bastante bonito, bastante proporcionado también. Obviamente eso va a depender de ustedes, que tan proporcionado lo quieran. Aquí lo que pueden hacer para que se seque es dejarlo así un rato y después del otro lado para que seque mejor, para que estas partes del lado peguen bien. Ahora tenemos la opción de pegar también estas inmediatamente aquí, cada 5 centímetros como hacía el comentario, pero no tenemos la pieza que pega acá. Entonces, como consejo, siempre peguen las piezas del centro por los lados de afuera y por el de abajo, porque en este caso esta va a quedar un poco flotando y después si tuviese algún error o algo sería un poco más difícil. Entonces debiese darle prioridad ahora a las que van acá al centro y las que tienen aquí las divisiones para poder hacerlo mejor. Si no, va a ser un poco más complejo después hacer cuadrar todo. Se puede hacer, pero yo les recomiendo que primero o que prioricen siempre pegar las más largas, que tienen la posibilidad de pegarse por ambos lados y por abajo, y después las más cortas, que también tienen la opción de pegarse por ambos lados y por debajo, y ya hacia el final las más pequeñas que vuelvan a tener esa opción de pegarlas por ese lado. Siempre que piensen en un inserto cuadrado, después pueden hacer insertos ya con diagonales y cosas, pero esto es lo básico. Así que ahora vamos a cortar las piezas que van aquí al centro. Vamos a cortar aquí 4 piezas para hacer las divisiones para los colores. Una aquí a 2 cartas de distancia, esta de aquí que va a tener una distancia más o menos similar, y lo vamos a ir mejorando. Mientras se va armando el inserto y se van posicionando los elementos, es normal tener otras ideas o quizás replantearse algunas cosas en relación a qué tan cuadrados quieren que se vea su inserto o no. Porque por ejemplo, el plan original era poner aquí las monedas y eso habría implicado poner este espacio aquí, pero con estas piezas que íbamos a poner de terreno, de ciudad y eso iba a quedar acá, entonces iba a quedar un poco descuadrado. Entonces la idea ahora es dividir esto en 2 partes para poder ponerlas aquí junto con las otras que tengo en la caja y poder poner solamente una gran línea acá. Entonces iba a quedar una división mucho más bonita. Y ahora cortar un poco estas para dejar aquí efectivamente y poder dejar los 3 tipos de moneda y los cuadros blancos. Y después hacer las 4 divisiones para que queden los 5 espacios al lado de acá. Y ahí, por ejemplo, ocupé este trozo que me había sobrado, que no quedó de 5 centímetros de alto, pero la verdad no es tan terrible, pensando que vamos a ir sacando estas piezas. Y lo que pueden hacer es tomar una, ubicarla, probarla, después de tener bien claro cuánto mide y cómo va. Ahí, que no, está muy apretada yo creo. Vamos a tener que saltarla un poquito para que quepa mejor, pero teniendo más o menos claro esa, pueden tomar esta y empezar a replicar el molde junto con otra pieza, para no tener que estar midiendo a cada rato.
Lo que sí les recomiendo es no cortar aquí directamente porque pueden dañar la original y esta puede quedar no muy recta. Entonces lo mejor es hacer la marca que estamos haciendo con nuestras herramientas. Puede ser ahí, por ejemplo, una pequeña marquita y después cortar con la regla correspondiente. Y vamos a ocupar 4 piezas de estas. Entonces 4 piezas de estas que van a quedar aquí. No, en realidad 3 ahora que lo pienso en voz alta. Porque recordemos que una de estas largas va a quedar acá. Entonces necesitamos 3. Bien. Una aquí y 2 acá. Y ahí vamos a tener los 5 divisiones. Bien. Vamos bien, vamos bien. Dejamos que se secase un momento la parte del centro, entonces si se fijan ya tiene divisiones mucho más rectas, mucho más cuadradas para poder hacerlo más de acuerdo a los gustos de cada uno. A mí me gusta que se vea bien cuadrado y ordenado, por eso fuimos adaptándolo. Ahora si les quedó la duda de cuál era, dónde, etcétera, etcétera, siempre pueden volver a hacer la prueba y dejar las cartas ahí para decir, perfecto, sí, esto de aquí. No las voy a meter todavía porque corro el riesgo de que quizá la cola fría aún no se ha secado completamente, así que no quiero manchar las cartas. Pero ahí pueden probar quizá con una por último. Y ahí van viendo, perfecto, esto era aquí, esto era acá. Las próximas piezas que vamos a poner, que van a ser pegadas, va a ser una aquí y la otra acá. Esto nos va a dejar el espacio de división para poder poner las monedas. Y después vamos a calcular ahí una buena distancia y medida para poder poner esta aquí y que tenga sentido con lo demás. Entonces aquí van las fichas de colores de los jugadores, y aquí van las monedas, aquí van las cartas y aquí van las piezas losetas. Seguimos. Ya están en proceso de secarse, si se fijan la puedo levantar y no se sale ninguna. Si se saliera alguna ahora sería bastante chistoso, pero esperemos que no se salga ninguna. Si lo muevo mucho va a empezar a correr el riesgo de que se separen, así que no las quiero mover mucho, solamente quiero forzarlas por lado y lado para saber que están pegándose bien. Y ahora un pequeño truco, porque quizás les ha pasado que cuando dejan cartas en una caja o en algún lugar, a veces cuesta un poco tomarlas y sacarlas. Entonces lo que vamos a hacer para la división de cartas de aquí va a ser algo parecido a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero no es una división completa, sino que es una pequeña zona que vamos a cortar en diagonal y después vamos a replicarla del otro lado. Entonces vamos a pegar una acá y otra acá y va a dejar un gran espacio al medio para poder meter los dedos y poder sacar las cartas. Así que mientras esto se va secando vamos a cortar eso y vamos a pegarlo ahí.
Muy bien, momento de la verdad. Ya está todo más o menos seco, o al menos suficientemente seco. Añadí una nueva división aquí para que tenga sentido con esa. Así que vamos a ir ahora dejando los elementos. Esto debe verse así. Entonces, aquí está la separación que comentaba para poder dejar las cartas aquí. Estas otras cartas acá, que son las avanzadas. Las puse al revés. Ahí. Entonces, como están las cartas ahí, yo simplemente las tomo y las saco, mágicamente. No tengo que hacer ningún esfuerzo sobrehumano para poder sacarlas gracias a esa separación que está ahí en medio. Entonces, esto lo dejamos acá. Y estas cartas las dejamos acá. Estas piezas son las de ciudad y vegetación. Vamos a dejarlas acá. Y también tienen ese sentido de un buen espacio para poder meter la mano y sacarlas con confianza. Son hartas, pero hemos tomado las medidas correspondientes. Esas pueden ser divididas en dos partes, pero va a depender de ustedes cómo quieran ubicarlo. Vamos a dejar esta acá. También va a depender si es que ustedes tienen sus cartas forradas o no, para poder hacerlo un espacio que sea un poco más grande, reducir este espacio. Ustedes lo pueden decidir. Acá tenemos las piezas iniciales de océano, por ejemplo, y otras más que también vamos a separar. Y vamos a dejar en el segundo espacio. Ahora vienen las monedas que están acá. Este podemos dejarlo aquí junto con los otros, o bien vamos a dejarlo aquí con otra de las monedas que vamos a usar. Ya, ahí sí. Ahí quedaron. Entonces, ¿alcanzan a ver bien? Sí. De hecho, con la luz que tengo de aquí arriba queda más bonito porque como que refleja en las paredes. Entonces, estos contadores iniciales están ahí, en otro espacio. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos las 5 divisiones, podríamos dejarlos en la misma bolsa ahí, o bien sacarlas. Yo creo que en honor a lo bonito que se ve, vamos a dejarlas fuera de la bolsa. Y parece que ya estamos con el inserto para Terraforming Mars. Miren qué bonito. A ver, voy a ver si puedo inclinar esto un poco más para que lo puedan ver mejor. Y ahí está. ¿Qué tal? Me gustó mucho cómo quedó. Con piezas muy cuadradas todos sus espacios. La prueba final para confirmar que esto cierra bien. Tenemos aquí el manual. Tablero que queda encima. Tenemos la tapa y ahí está Terraforming Mars con su inserto personalizado. Esa es la prueba de fuego. Tenemos que ver cuántas cayeron, cómo cayeron y cómo resolverlo. Podríamos hacerle unas tapas, por ejemplo, cosas así, pero eso podría ser para otra oportunidad. Pero si se fijan, fueron solo 2 cartas que cayeron en espacios que no correspondían. Así que puede quedar de pie sin ningún problema. Insisto, esto quizás podríamos después hacerle una tapa o algo así, pero por ahora quedó bastante bien. Podríamos incluso poner un trozo más grande aquí para evitar que se caiga, porque este tablero cubre esta parte, pero esa no. Entonces ya podríamos dejarlo así, o bien dejar el manual aquí y esto aquí. Ahí se puede hacer algún invento, pero por ahora quedó bastante bien. Así que inserto para Terraforming Mars.